Moisés y la zarza ardiente. En el silencio profundo del desierto, donde el tiempo parecía detenerse y cada respiración se mezclaba con el polvo del camino, Moisés caminaba lentamente, guiando el rebaño que le había sido confiado. El sol se alzaba cada día de la misma manera y cada tarde se ocultaba detrás de las colinas secas, marcando el paso de los años que habían transcurrido desde que Moisés huyó de Egipto. Habían pasado muchos inviernos y muchos veranos desde que dejó atrás los palacios, las columnas altas y las sombras del poder. Ahora su vida era sencilla. El sonido de las ovejas, el crujir de la arena bajo sus pies, el viento recorriendo los valles. El desierto no mentía. El desierto no engañaba. Allí todo era real, todo era honesto, todo era desnudo ante los ojos de Dios. Moisés había aprendido a caminar despacio. Había aprendido a observar, a escuchar, a esperar. En el desierto, cada paso tiene significado, cada silencio enseña, cada día moldea el alma. Y mientras pastoreaba, su mente viajaba muchas veces al pasado. Recordaba a su madre, recordaba el río, recordaba el palacio, recordaba el momento en que la ira lo llevó a cometer un acto que cambió su destino para siempre. Pero el desierto también había sanado heridas. Había apagado el orgullo, había quebrantado la soberbia, había transformado al príncipe en pastor, al impulsivo en paciente, al hombre de palabras rápidas en un hombre de silencios largos. Aquel día, como tantos otros, Moisés llevó el rebaño más allá de los caminos habituales. No había prisa, no había urgencia, solo el avanzar lento de un hombre acostumbrado a la soledad. Y entonces, en medio de la inmensidad, algo rompió la monotonía eterna del paisaje. Una zarza ardía. El fuego se elevaba con intensidad. Las llamas se movían vivas, constantes, brillantes. Pero la zarza no se consumía, no se marchitaba, no se reducía a cenizas. Ardía y permanecía. Moisés se detuvo por completo. El desierto entero parecía contener la respiración. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por una extraña sensación de reverencia. Algo dentro de él comprendía que no estaba ante un fuego común. Decidió acercarse, paso a paso, con cuidado, con respeto, como quien se acerca a un misterio que no puede ser explicado con palabras humanas. Y entonces, desde el centro del fuego, una voz lo llamó. Moisés, Moisés. El sonido de su nombre resonó en su alma como si hubiera sido pronunciado desde antes de su nacimiento. Aquí estoy, respondió, con voz baja, humilde, abierta. La voz habló nuevamente, firme y suave a la vez. No te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Moisés obedeció sin cuestionar. Se quitó las sandalias, bajó el rostro. Comprendió que estaba ante la presencia del Dios vivo, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que había hecho promesas y que nunca olvidaba lo que había hablado. El fuego seguía ardiendo. La zarza seguía intacta, y la voz del Señor llenaba cada rincón del desierto. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor. He conocido su dolor. Cada palabra caía como lluvia sobre tierra seca. Dios no era indiferente. Dios no estaba lejos. Dios había visto. Dios había escuchado. Dios había descendido. Por eso he venido a librarlos y a llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. Moisés tembló. El peso del llamado comenzó a revelarse. Y entonces Dios pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de su vida. Ve ahora,
Yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El pastor del desierto sintió que su alma se estremecía. Él que se creía olvidado, él que se sentía insuficiente, él que había huido por miedo. ¿Quién soy yo?, preguntó, para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel. Y Dios respondió con palabras que aún hoy sostienen a millones de corazones. Yo estaré contigo. El fuego seguía ardiendo. El silencio rodeaba cada frase. Moisés dudó. Pensó en el rechazo, pensó en la incredulidad, pensó en su incapacidad para hablar. Pero Dios, con paciencia eterna, respondió a cada temor, a cada excusa, a cada duda. Cuando Moisés preguntó por el nombre de aquel que lo enviaba, Dios respondió con una revelación eterna. Yo soy el que soy. Un nombre sin principio ni fin. Un nombre que no depende del tiempo. Un nombre que existe por sí mismo. El Señor le habló de señales, le habló de poder, le habló de liberación, le habló del futuro. Y cuando la voz finalmente cesó, Moisés comprendió que ya no era solo un pastor, era un enviado. El fuego no se apagó, la zarza no se consumió, la promesa quedó sellada. Moisés tomó su vara, respiró profundamente, y comenzó el camino de regreso sabiendo que el Dios que arde sin consumirse caminaba delante de él. Y así, en el silencio eterno del desierto, comenzó la historia de la libertad. El fuego seguía ardiendo, la voz seguía viva, y el llamado seguía resonando en la eternidad.